te presentamos la norma jurídica y sus características. Obra escrita por el doctor Miguel Villatoro Toranzo. Mi nombre es José Giovanni García Saldívar. El estudio de la norma jurídica constituye uno de los pilares fundamentales para comprender el fenómeno del derecho como instrumento regulador de la convivencia social. En la norma jurídica y sus características, el doctor Miguel, destacado jurista y profesor de la Universidad Iberoamericana y de la Escuela Libre de Derecho, analiza con profundidad el concepto, estructura y función de la norma dentro del orden jurídico, estableciendo sus diferencias y semejanzas con otros tipos de normas como las morales, religiosas y sociales. La obra parte de una noción general de norma como mandato emanado de una autoridad legítima dirigida a regular la conducta de los miembros de una sociedad. Desde esta base, Villatoro desarrolla una clasificación detallada que permite comprender la esencia de la obligatoriedad jurídica, su relación con la autoridad y el papel del individuo como sujeto activo y pasivo dentro de un orden normativo. A lo largo del texto, el autor resalta que la norma jurídica, a diferencia de las normas morales y religiosas, se caracterizan por su bilateralidad, coercibilidad y orientación hacia el bien común. Mediante un enfoque claro y sistemático, el autor expone la dimensión social del derecho y su función como mecanismo de orden y justicia, destacando que toda sociedad requiere normas para garantizar su existencia, desarrollo y estabilidad. Así, esta obra se convierte en una referencia esencial para quienes buscan comprender no solo el significado técnico de la norma jurídica, sino también su trascendencia filosófica y ética dentro de la vida social y del pensamiento jurídico contemporáneo. Mi nombre es Fernanda Cruz y voy a hablar sobre obligatoriedad y las normas morales. Basándome en lo que dice el doctor Miguel Villatoro Toranzo, la palabra obligatoriedad llega a ser clave para entender lo que son las normas. El doctor Villatoro Toranzo dice que la obligatoriedad es la cualidad que tiene algo para poder ser exigido como obligatorio, es decir, que se debe cumplir sin ninguna excusa ni pretexto. En toda norma llegan a haber varios elementos importantes como la autoridad, que es la capacidad de imponer un orden. Varios súbditos, que son las personas obligadas a cumplirlas, las normas mismas, que es el mandato o la orden. El contenido, lo que se manda hacer. El vínculo, que es la obligación entre quien manda y quien llega a obedecer. Y el valor, que es la que la norma busca proteger o fomentar. Villatoro nos llega a explicar que los seres inteligentes y libres solo pueden cumplir las normas, porque necesitan entender lo que se les manda y decidir por voluntad propia si lo obedecen o no. En las normas morales se llega a referir a la rectitud de los actos humanos, así lo que hacemos está bien o mal. Según la razón, las normas morales buscan el desarrollo integral del ser humano, es decir, ayudarnos a ser mejor persona y llegar a cumplir el propósito que tenemos en la vida. Estas normas se relacionan con Dios o con la naturaleza, o con la justicia, dependiendo de lo que cada persona crea. Por eso Villatoro dice que las normas morales son heterónomas porque vienen de otro que nos las imponen como Dios o el orden natural, pero también autónomas porque cada persona las descubre y las compone con su conciencia moral. La conciencia moral llega a ser el interior que nos dice cuando algo está bien y cuando algo está mal. Aunque cada persona llega a tener diferente tipo de conciencia, todos buscamos el mismo fin, que es hacer el bien y llegar a evitar el mal. En las normas morales llegan a tener 3 tipos de características. Las unilaterales, porque solo imponen deberes a las personas pero no les dan derecho frente a los demás. Las incoercibles, porque nadie puede obligarnos por la fuerza a cumplirlas. Se sigue por comisión, no por miedo. Y las internas, por su cumplimiento depende de lo que hay dentro de nosotros, de nuestra conciencia y de nuestra voluntad. En sí, las morales son las que nos guían para actuar bien, no porque alguien nos castigue si no lo hacemos, sino porque queremos hacer lo correcto. Son las normas que nos ayudan a ser un humano y llegar a alcanzar su perfección personal y a desarrollar su propio sentido del bien.
Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan y hoy vengo a explicarles las normas religiosas, viniendo de la opinión del doctor Miguel Villoro Toranzo, que estas explican que están relacionadas con las morales, porque ambas tienen que ver con la conducta del ser humano y su relación con lo que considera su principio último, Dios o la divinidad. Según el autor, la religión es un modo de pensar, de sentir y de actuar mediante el cual el ser humano se vincula con Dios y le da culto. Por eso las normas religiosas buscan orientar las acciones humanas para alcanzar un objetivo espiritual, la santificación. Las normas religiosas, al igual que las morales, tienen como finalidad dirigir la conducta para alcanzar un bien superior. En fin, ese es el fin, el desarrollo integral del ser humano en las religiosas es cumplir la voluntad de Dios. Ambos tipos de normas, las morales y las religiosas, comparten muchas características. Por ejemplo, son unilaterales, son incoercibles y son internas, ¿vale? La diferencia más importante es la fuente de autoridad. En las normas morales, la autoridad puede ser la razón o el orden natural. En cambio, en las normas religiosas, la autoridad es Dios mismo o la divinidad según cada religión. Villoro también nos explica que dependiendo de la religión, las normas pueden ser naturales o reveladas. Las religiosas naturales se basan en lo que la razón humana puede descubrir por sí misma al observar el orden del mundo. En cambio, las reveladas parten de la idea de que Dios se ha manifestado a los hombres y ha dado a conocer su voluntad. Villoro aclara que incluso dentro de las religiosas reveladas hay normas que se aplican al interior de la conciencia, que siendo morales o religiosas, y otras que regulan la vida en comunidad, ya que tienen un carácter jurídico como sucede en el derecho canónico. En conclusión, viendo todo este tema de las normas religiosas, son muy parecidas a las morales. ¿Por qué? Porque también orientan el comportamiento humano hacia el bien. La diferencia está en que mientras las morales buscan el perfeccionamiento personal, las religiosas buscan la santificación y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ambas actúan en la conciencia sin necesidad de coacción y ambas muestran la parte más profunda de la conducta humana, la búsqueda y el sentido del bien último. Y eso es todo de mi parte, nos vemos hasta la próxima. Las normas jurídicas, según el doctor Miguel Villoro Toranzo, son aquellas que tienen como propósito ordenar la convivencia de la sociedad. El autor menciona que la frase muy importante del derecho se ubica en la sociedad ibi y luz, que significa donde hay sociedad hay derecho. Esto requiere decir que toda la sociedad necesita normas jurídicas para poder funcionar correctamente. Estas normas regulan la forma de que las personas relacionan entre sí, nos ayuda a convivir de manera pacífica y ordenada y justa, hacen posible que la sociedad mantenga unida. Sin ellas, nada quien actúa por su cuenta y la vida sería un caos. Villoro explica que varios principios protegen las normas jurídicas del bien común. Como el común refiere al bienestar, todos los miembros de la sociedad incluyen cosas como la paz y el orden y la seguridad. Además de las normas jurídicas, sirven para coordinar las conductas de las personas. Por ejemplo, la familia en una empresa o en un país. Las normas indican que deben comportarse como miembros para que todas puedan alcanzar un bien común. Cada persona tiene el derecho que los demás deben respetar, también deben cumplir. El doctor Villoro dice que las normas jurídicas tienen 4 características fundamentales. La primera, establecer la uniformidad del significado de la norma, que debe cambiar constantemente, como las reglas mantienen seguridad y confianza de la sociedad. La segunda, las normas jurídicas enfocan principalmente las acciones internas, es decir, que las personas hacen como afectan a los otros. La tercera, esto requiere decir que alguien cumple las normas, el Estado que obliga a cumplir con las características. La cuarta, la viabilidad, esta característica que más distingue como la norma jurídica de las demás. Significa que toda norma jurídica crea un derecho y debe ser al mismo tiempo. El autor menciona que la autoridad en el cargo promulgado por la publicar las normas jurídicas, esto significa que debe darse a conocer oficialmente para todos los miembros de la sociedad y que se cumplan como se debe está establecido. De Miguel Villoro Toranzo ofrece un análisis exhaustivo de la naturaleza de la norma y específicamente de las normas jurídicas, contrastándolas con las normas morales y religiosas. Una norma se define como un orden general obligatorio, dado por una autoridad para regular la conducta de otros en sociedad. Todas las normas morales, religiosas y jurídicas comparten la obligatoriedad y contienen 6 elementos: una autoridad, súbditos, la norma, es decir, orden o mandato, un contenido normativo, un vínculo, es decir, la obligación, y un valor que se busca proteger. El autor concluye que la característica más relevante de las normas jurídicas es su bilateralidad.
es decir, la creación de deberes y derechos correlativos. Esta bilateralidad subraya la naturaleza esencialmente social del derecho, cuyo objetivo es coordinar las conductas de los individuos en una sociedad para alcanzar el bien común. Las normas jurídicas son, por tanto, soluciones sociales que buscan el orden y la paz, apoyándose en la autoridad y la coercibilidad para garantizar que el cumplimiento de los deberes por parte de uno haga posible el ejercicio de los derechos por parte de otros, entrelazando las conductas en beneficio mutuo.